Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Allá en casa, seguí la praxis. Om Masi Padme Hum Masi Padme Hum Om Masi Padme Hum Om Masi Padme Hum Om
Masi Padme Jum, Masi Padme Jum, Om Masi Padme Jum. Yo todos, reunidos en nombre de Tío Sacra Energía Universal, Shoy, Dios Padre de toda paternidad, Ains, a tus hijos los dioses, diosas misericordiosos cristificados, a los positivamente bien intencionados hacia nosotros, Ains, Jeobalaj, Sirio Sanakumaram, Ains, a los Jesucristos, Yeshua Empandirá, Samelan Beol, Lakshmi Daimon, almas, hombres, superhombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, nuestros armas espirituales. Ains a los demás resurrectos cristificados, alabado sea Shoid manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Reunidos hoy con Igeom sin reseña de la Orden Universal de Melquisedec, del Padre Dios Universal, desde este lumicial evangélico bíblico concientizacional del monasterio Lakshmi Daimon Cherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, vamos a compartirte un tema muy especial acerca de elimina el ego, demonio, defecto psicológico, Samael Ambeor de tu psiquis y emerge, virtualízate con esa real virtud de ser un real discípulo de Samael Ambeor, Dios de los cielos, de los mundos superiores de conciencia, y de su hijo Bodhisattva Samael Ambeor Jr. o Maestro Ambeor, que en estos tiempos está resurrecto físicamente en el planeta. Activa tu chi. Al inhalar, por la nariz expandes un poco el abdomen y al exhalar por la boca contraes el abdomen. Respiración de Tumo. Inhalas, exhalas. Siente la energía. Om sea fuerza, Om sea amor. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Bien, ese defecto psicológico que ya posiblemente lo has creado en tu psiquis, o lo hemos creado, o ya lo has creado, te has dado cuenta, te has despertado, lo has desintegrado, ya no tienes ese diablo psicológico. Esos defectos psicológicos se van creando por no transformar las impresiones en la vida. Entonces, cuando llegas a la sede gnóstica samaliana, sea la sigla que sea, comienzas un proceso de estudiar las obras de Samael Ambeor. Mientras vas estudiando, vas haciendo prácticas que te sirven para el desarrollo conscientivo, pero de una manera fina, sutil, vas creando el demonio Samael Ambeor, el ego, el defecto psicológico. Diferénciese entre Samael Ambeor de los cielos, un arcángel, un dios cristificado, que ya no tiene defectos, Pothilges. Diferénciese entre su hijo Bodhisattva, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que nació en Colombia y vivió la mayor parte de su vida en México, llamado también Ambeor o Samael Ambeor Jr., que en estos tiempos está resurrecto físicamente en el planeta. Diferénciese al dios Samael Ambeor de los cielos y a su hijo Bodhisattva Samael Ambeor Jr. de el ego, defecto, demonio, psicológico, pecado, satán, diablo, y póngale el millón de nombres que usted quiera, Samael Ambeor. Ese diablo psicológico lo vas creando por no transformar las impresiones en la vida mismo, ya cuando eres un estudiante gnóstico, seas de primera, segunda, terceras cámaras en iglesias gnósticas,
Hostese en el Ajiacaja ya, en las academias, en el ICO, en el Mover Gnóstico, en Orden Sagrada del Escarabajo, etc. Mientras va leyendo, estudiando los libros de Samael Ampeor, por un lado vas nutriendo la conciencia, pero por otro lado se te va infectando la psiquis porque estás allí siguiendo a los posibles egos, falsas personalidades y mal manejo de virtudes que tenía el Bodhisattva que estaba caído espiritualmente, Víctor Gómez Rodríguez, y estaba en su avance espiritual. En medio de todo aquello, el maestro pues le nace un sentir de comenzar a escribir libros, sabiduría para nosotros la humanidad, pero en medio de ellos él expresaba sus defectos, su posilge, su pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Se le manifestaba sus falsas personalidades, sus 3 furias, sus cuestiones psicológicas. Y parte de eso queda escrito también en los libros, pero de una manera fina, sutil, que la gente no se da cuenta y crees que absolutamente todo lo que está escrito en sus 82 libros, 525 conferencias, una carpeta de documentos es perfecto un 100%. Y de eso que ya está mal formado, de eso que ya está infectado la psiquis, de eso que ya comienza por no transformar las impresiones en la vida, a crear ese defecto ego, demonios Samael Ampeor dentro de tu propia psiquis, entonces comienzas a también impregnarle a tus seguidores, a tus congregados, a las personas que le rodean, ya si eres instructor, instructora, clérigo, sacerdote, vicario, maestro, maestra, a patrocinarles con tu propio ego Samael Ampeor a esas personas que le van rodeando, que están con usted, que reciben sus enseñanzas. Y allí les va inyectando esa magia negra del ego y de la virtud mal manejada. En cuanto al ego, le va impregnando pues esas enseñanzas de su demonio Samael Ampeor. Y en cuanto a virtud mal manejada, sigue propagando esa sutil magia negra emergida de la virtud mal manejada del maestro Ampeor. Entonces se vuelve peor la situación, pero de una manera fina, sutil. A su vez, llegas a la gnosis samaliana y estás, esto también con excepciones obviamente, de instructores e instructoras, etcétera, pero vas en la mayor parte siendo patrocinado por los demonios Samael Ampeor que ya han creado los instructores e instructoras, clérigos, clérigas, vicarios, maestros, maestras. Y ellos te van impregnando la psiquis de esas falsedades y de una vez, por no saber transformar las impresiones en la vida, sigues ya como nuevo estudiante de la gnosis samaliana un proceso de comenzar a crear dentro de tu propia psiquis el diablo Samael Ampeor. Y a su vez ese demonio se va desarrollando en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo es ese ego, ese defecto, ese demonio psicológico? Está matizado con todas las falsedades del maestro Ampeor, con todos sus errores, que cree ese ego que es perfecto un 100%, y de eso le quiere hacer creer a las demás personas, y le hace, con excepciones, de gente pues que no se deja mal programar, pero la mayoría se deja mal programar y cree que esas falsedades son reales, y por ende sigue la falsa tradición haciéndole caso a ese demonio psicológico Samael Ampeor, que nada tiene que ver, como ya hemos dicho, con Samael Ampeor de los cielos, un Dios, un Cristo, y su Bodhisattva Samael Ampeor Jr. o Maestro Ampeor. Esos son otros casos. Diferencia, despierte. Ahora, ese demonio psicológico, por ejemplo, te incentiva a que no comas carne. Entonces te vuelvas medio débil, anémico, porque ni siquiera sabe un real sistema de vegetarianismo o veganismo. Por otro lado, ese ego se contradice en parte. Ya después, el maestro corrigió sus errores, casi muere de anemia, mató a un perro de anemia también,
Y luego se trauma, se espanta porque ciertas personas, unas cuantas, donde vivía allá en México, han muerto con anemia y eran vegetarianistas. Y luego ya lo proyecta y dice que el vegetarianismo es malo, que no sirve. Ahí está equivocado también, pues. Ya está enseñando que en otros mundos no comen carne en algunos. Vuelta en Venus sí comen pescado, por ejemplo. Y en otros se alimentan, pues, de peces del mar. Por otro lado, si vas y revisas los físico-culturistas veganistas, que no comen ningún derivado de animales, ni carne, ni huevos, ni leche, ni nada de ello, son más que los vegetarianistas. Si revisas ciertos vegetarianistas, que son también físico-culturistas, tienen unos cuerpos fuertes, ya varones, ya mujeres, y otros que son fines. Entonces ahí queda desbaratado pues ese ego de Samuel Ambeor, que por otro lado dice que no sirve el vegetarianismo. Lo que pasa que el maestro no sabía nutrirse bien cuando se hizo vegetarianista y cayó ya en grados de anemia. Y luego comenzó a comer carne, recuperó fuerzas y todo aquello. No sabía cuadrar proteínas, minerales, vegetales, grasas, carbohidratos, lípidos. Entonces le pasó esa situación. Y al final ya queda impregnado en tu psiquis que el vegetarianismo no sirve. Claro que sirve, pero es un equilibrio total. Entonces combinan vegetarianismo con veganismo y también con carne. Combina en el transcurso del año. Si estás como instructor e instructora gnóstica orientando que por un lado tiene que la gente ser vegetarianista, estás siguiendo al ego Samuel Ambeor. Por otro lado después ya está orientando que el vegetarianismo no sirve, está siguiendo al ego Samuel Ambeor, al demonio de efecto psicológico, que usted mismo ya ha creado en su psiquis. Acuérdate que Samuel Ambeor también haya creado, Samuel Ambeor Jr., sus diablos avatar, sus diablos Samuel Ambeor también, sus diablos Cristo, sus diablos iglesias gnósticas, sus diablos unciones, sus diablos liturgias, sus egos, sus defectos psicológicos. Pero por otro lado, la virtud de él también enseñó la parte de liturgia, la parte de unción, la parte de primeras, segundas, terceras cámaras y lo que es su padre espiritual Samuel Ambeor de los cielos. Entonces él tuvo que desbaratar también sus demonios psicológicos, Samael Saumbeor, que tal vez ni los dijo con ese nombre, pero los desbarató en su psiquis. Todos esos dogmas, fanatismos, sectarismos y un montón de cosas pues que se le manifestaba a causa de haber creado ya dentro de la sabiduría esos defectos demonios psicológicos. Para que no crees defectos, no se cree, entonces uno tiene que ubicarse uno en conciencia ante tu mente y ante el evento exterior y comienzas una transformación allí de impresiones y no creas demonios psicológicos. Y de los que tiene, cuando se le manifiestan, haga pues la muerte en marcha, el famoso Hamsah, trancas la respiración hasta que sientas morir, te pides ahí a la Madre Divina, te ayude a eliminar ese defecto que se está manifestando ya por mente, emociones, verbo, etc. Luego el Ham, mentalmente, y luego Shah. Entonces ahí ese demonio psicológico no te roba energía. Luego vas a tu casa y horas de meditación. Relajas el cuerpo, la mente, las emociones. Pides asistencia primeramente al Padre de toda paternidad, a Dios, a la Sacra Trimurti y su ley divina. Luego a tu Padre espiritual. Luego a tu Madre divina energética espiritual. Para que os guíe en la meditación que vais a realizar. Y prosigues. Pasos. Retrospección. Analizas desde cuándo se te ha manifestado este efecto psicológico en esta vida. Revisa los eventos. Siguiente paso, descubrir. Ves por qué parte del cuerpo aflora ese efecto psicológico, qué personas y eventos de la vida sirven de tentación, gimnasio psicológico, para que se manifieste ese demonio, ese ego. ¿Qué sentir te trae? Siguiente paso, estudio y análisis del demonio Samuel Ambeor, por ejemplo. Analizas con qué otros defectos se asocia, cuánto dinero te ha hecho gastar, en qué problemáticas de la vida te ha involucrado, cuántas pleitizas, problemas has tenido con familiares, amistades, etc.
comprensión, te arrepientes de haber creado ese defecto, pide la energía crística universal a la Madre Divina, entonces allí te libertas tú en conciencia de entre ese demonio psicológico. Ese demonio Samael Ambeor pasa a ser enjuiciado ante la ley divina de Dios. Sentencia la muerte de ese demonio. Pides a las energías invocadas y a tu Madre Divina Energética Espiritual, a tu real ser, destruyan, desintegren ese diablo, ese demonio. Pides a la energía de Cristo Lucifer de Dios, la energía de Cristo Satanás de Dios, que desintegren ese diablo psicológico, sea lanzado por los mundos infiernos con sus karmas duros, sea transformado en polvadera cósmica y emerjas con tu virtud conscientiva. Esa virtud, o sea, tú mismo te aprendes a autodominarte y automanejarte en la vida misma para no causar daño a las personas con la virtud mal manejada. Y listo, practique eso 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a la calidad de diablo que ha creado, y desintegró ese defecto, quedó libre ese demonio. Entonces ahí recién vas a ser un real discípulo, discípula libre por la libertad de Samael Ambeor de los cielos y de su hijo Bodhisattva Samael Ambeor Jr. Y de lo mismo ayude a las demás personas para que vayan eliminando ese demonio psicológico que ha creado y que han creado las demás personas y que uno lo ha creado al entrar a las filas gnósticas samalianas por no saber transformar las impresiones en la vida. Y de ahí comienza a detectar dónde está ese demonio ego Samael Ambeor causando daño a las instituciones gnósticas con un montón de sectarismo, falsas leyes, dogmas. Y claro, ese ego se la sabe, que está traicionando a mi Señor el Cristo, que está traicionando a la batalla de Acuario y un montón de cosas más. Y ese ego va con sus insultaderas de Hanas Musen, magos negros, magas negras. Y obviamente le gusta de una ya mandar para el Averno, para el infierno. Pero es ese mismo diablo proyectado en las demás personas y que las demás personas también ya tienen. Otra situación de este demonio psicológico le molesta, le enfada las faldas, minifaldas que utilicen las hermanitas en las iglesias, por ejemplo, en la senda, las congregadas, las Isis, las sacerdotisas. Entonces ese diablo se estresa, se molesta. Puede estar relacionado con un ego marico, con un ego maricón, o con ciertos egos de envidia que les tiene a las mujeres. Entonces el ego Samael Ambeor se relaciona con esos otros diablos y se enfada y saca falsas leyes que no tienen que estar las mujeres con sus shorts, minifaldas, puperas y más. Luego ya el maestro Víctor Gómez eliminó esos demonios y le mandan una pregunta de acá de Sudamérica, que si las Isis clérigas, sacerdotisas que les llaman, mejor llamadas clérigas sería, pueden llegar con faldas o pantalones a los rituales, por ejemplo un día sábado en segundas cámaras en iglesias gnósticas. Entonces Samael Ambeor ya después, eliminado esos defectos que tenía, pues orienta que ya no tienen esos complejos, que las mujeres pueden llegar con faldas o pantalones, que no hay drama, pueden vestirse como quieran. Desbarata pues esas falsas teorías de sus propios egos que antes creó. Pero ya Lakshmi Daimon, por ejemplo, Junior, o el maestro Teófilo Bustos, igual seguía con su ego, en parte Samael Ambeor, y su ego minifaldas. Su ego que se estresaba, se molestaba porque ciertas Isis clérigas llegaban los días sábados con pantalones. Entonces, bajo sus falsas leyes de sus egos, ubicaba que se pongan falda si es que iban a oficiar un día sábado. No porque Dios de energía universal se moleste, o porque uno de sus hijos, el arcángel Samael Ambeor, se estrese, sino simplemente su dogma, su fanatismo y su ego, que ya luego Lakshmi Daimon lo eliminaría, lógicamente, Lakshmi Daimon Jr. o Teófilo Bustos, el maestro. Pero que igual has creado posiblemente el ego Lakshmi Daimon, el demonio, Satán, diablo, defecto psicológico de Lakshmi Daimon en tu psiquis. Y quieres seguir impregnando de eso a las demás personas y obligándoles posiblemente a que
sigan esas falsas tradiciones. Pero ya Teófilo Bustos se haya superado y se superó al final de su iniciación, pero esos falsos dogmas quedan impregnados en la psiquis y se siguen creando esos diablos psicológicos contra las mujeres. Y las mujeres también crean esos diablos psicológicos contra ellas mismas. El diablo Lakshmi Daimon, que nada tiene que ver con Lakshmi Daimon, un dios Cristo de los cielos, o su bodhisattva Lakshmi Daimon Jr., que en estos tiempos está resurrecto físicamente, que se llamaba antes Teófilo Bustos, el maestro. O sea, esa alma que vivía en ese cuerpo. Bien. Otro, has creado el diablo ego. Lakshmi Daimon, por ejemplo, en contra de los Bajrolis Mudras, los masajes sobre los órganos sexuales, y se retira sin eyaculadera seminal. Y está traumado, está con miedo de darle eso a la gente. O sea, quiere mejor que la gente vaya a la masturbadera, la eyaculadera del semen, y no habla claro como clérigo, clériga, ungido, vicario, vicaria, maestro, maestra, porque el maestro Teófilo Bustos no habló, no dio esa enseñanza que ya Samuel Ambeol la dio públicamente a la humanidad. Revisarlo en la macería tibetana y en sus conferencias de viva voz dado a los hermanos de Brasil para que enseñen para la humanidad. Entonces ahí el maestro Teófilo Bustos ha creado un ego mete miedos en contra del Bajroli Mudra, masaje sobre los órganos creadores, y te retiras en perfecta castidad. Practicarlo de pubertad en ancianidad. Y tal vez tú como clérigo, clériga, instructor, instructora de la sede que seas, has creado ese diablo también y mal patrocinado, por un lado por la conciencia del maestro y por otro lado por sus egos, y que ya ha creado dentro de la psiquis un diablo demonio, mete miedo en contra del Bajroli Mudra, sigue haciendo que otros creen esos mismos diablos para que la gente no transmute su energía sexual. Y ahí está esa situación. Bueno, otra situación del demonio Samuel Ambeor, que te estampa, que tienes que practicar magia sexual, dice que solo con una pareja y solo las como bajo 1.000 llaves, el famoso matrimonio. Que según él lo matiza de perfecto, pero como ya le dice el maestro Ravolú, si esas dos personas tienen egos, defectos, ¿qué perfecto va a ser esa situación? Pues sería perfecto que los dos ya eliminen toda su legión, pero aún así ve el caso del dios gnóstico Cristo Zeus, guerríanse, peleanse, boxeanse y a matarse con su nupciada, matrimoniada, la diosa Hera. Y los dos pues ya tenían rangos de Zeus de Cristo, a ver si era una crista. Entonces dos Cristos ahí peleanse. Así como dos gatos más o menos que se agarran en los tejados. Ya no tienen posilge ego, pero se pelean. Ahí no está el ego, el posilge, el demonios psicológicos, pero tienen problemáticas las esencias. Y existen esencias malas también, peleonas, malintencionadas. Se echan karmasas, karmaduros. Bien, entonces, ¿será que el sagrado arcángel ZF tiene que practicarlo solo en el matrimonio? Prohibido utilizar su pene, su vagina, sus órganos sexuales en la soltería para el acto sexual. Porque el demonio Samuel Ambeor te lo patrocina, el ego, el defecto psicológico, que también lo creó Víctor Manuel Gómez Rodríguez, con otros nombres. Y que comenzó a meterle miedo a la gente que ya no utilice sus órganos sexuales fuera del matrimonio. Pero ya por otro lado, el maestro se va corrigiendo y te va orientando que existen los misterios de las vestales, que practicaban sexo desde la soltería en los templos, en iglesia incluso. Ahí se juntaban, disfrutaban de la dicha sexual y se retiraban en perfecta castidad. Revise Misterios Mayores, capítulo 38 más menos. Jesucristo sexeando allá en tierras de Egipto, penetrándole a la vestal del templo desde la soltería. Y la vestal eran mujeres solteras que practicaban en los templos magia sexual con los varones, ya sean solteros o matrimoniados, pero con castidad, fidelidad
virginidad, pues lógicamente. Entonces Jesucristo penetraba la vestal y se retiraba sin eyaculadera seminal desde su soltería. También fue a tierras de Lasha, Tíbet, India, a ver si allá seguía con la magia sexual, si tenía más mujeres. También es cierto que se nupció con Miriam Ben Magdala y tuvo sexo sin eyaculadera seminal y en matrimonio. Entonces tuvo sexo desde soltero y luego también en matrimonio, ya para ganarse la primera iniciación de misterios mayores de fuego en tierras de Jerusalén. Tuvo pareja pues desde su soltería, y luego va a Egipto, tuvo otra, la vestal del templo, llevan dos. Miriam Ben Magdala, tres. Entonces allí el maestro Aun Beor ya va desbaratando sus egos, mete miedos de que las personas no pueden practicar magia sexual fuera del matrimonio. Tienen que practicar si es que quieren, pues. Mejor desde la mayoría de edad en parejas constituidas, novios, enamorados, ves los misterios de los silabestales, amistades tántricas, vida pre-matrimonial, novios en pre-matrimonio, o los diferentes tipos de matrimonio, unión libre, registro civil, rito religioso. Entonces has creado un demonio psicológico, Samelan Beor, que ya te impide que utilices libremente tu falo y tu dama, tus órganos sexuales. No porque Dios, la divinidad, se enfade, sino simplemente por el ego de tu maestro que creó, y a su vez porque usted también en su psiquis ya creó ese demonio psicológico y está patrocinado por ese diablo que ha creado en su psiquis, y anda ahí espantado, espantada. Pero ya el maestro Beor te va orientando que él mismo tuvo sexo ya en Egipto desde la soltería cuando entró a una iniciación y practicó magia sexual ahí nomás con la vestal del templo. Ni la conocía y ahí la penetró de una. De solteros. Se retiró sin eyaculadera seminal. Y un guardián estaba viendo ahí la situación, o sea, lo que le penetraba. Ese demonio Samael Beor de efecto psicológico pues te mete miedo al sexo. Te mete miedo a que crees tus cuerpos solares desde la soltería. Pero por otro lado, Samael Beor Jr. ya se va rectificando. Va orientando que la Madre Teresa de Jesús practicó sexo con Juan de la Cruz, clérigos de aquella religión, y se retiraban sin eyaculadera seminal. Se autorrealizaron, y desde la soltería. Va orientando también ahí la secretaria del maestro Samael Beor, Ofelia, que llegaban curas de la católica, por ejemplo, a recibir instrucción en su casa ya en México, y él les enseñaba los tres factores de la revolución de la conciencia: sexo sin eyaculadera seminal, meditaciones de muerte posilge y obras positivas por las demás personas, sacrificio. Y les orientaba a que vayan a la práctica, o sea, que consigan sus novias enamoradas o amistades tántricas, las penetren sexualmente y disfruten de la dicha sexual desde la soltería. Y ahí tienes el norte. Entonces usted ha de ver cuándo ocupa sus órganos sexuales para hacer primeramente para satisfacer sus necesidades sexuales naturales biológicas de su cuerpo, porque tiene millonadas de esperma, semen, y tu dama semen y óvulos, y esa energía te trae una necesidad sexual natural biológica de tu cuerpo. Entonces para satisfacer eso ha de ver si lo hace en la soltería o matrimonios, pero eso es una necesidad diaria que va teniendo. Y en medio de ello, obviamente ten sexo sin eyaculadera seminal, transmuta sublime esa energía y entra un plan divino, hacer tu carrera de Dios diosa si es que anhela, con la praxis de los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Eh? Ese demonio Samael Beor pone falsas leyes dentro de las instituciones gnósticas samarianas. Y esas falsas leyes mal programan la psiquis de directivos, directivas, y que van creando también sus diablos Samael Beor y van queriendo hacerle cumplir al ego que tenía el maestro sus falsas leyes. O sea, están patrocinados por un demonio.
el demonio Samael Ambeor, el ego defecto. Y así se da un montón de problemáticas ya en las diferentes cámaras, de iglesias por ejemplo, primeras, segundas, terceras cámaras y más, o en las demás instituciones gnósticas que fundó Samael Ambeor Jr. Porque está este demonio psicológico causando esos daños. A la misma obra de Samael Ambeor de los cielos y su bodhisattva Samael Ambeor Jr. Pero tal vez jamás en la vida te has dado cuenta de ello. Se ha creado también el demonio psicológico, el ego defecto gnóstico, el diablo gnóstico, la diabla gnóstica. Un demonio psicológico también, que mete un montón de conflictaderas en las gnósticas samarianas y en tu propia vida particular, porque vas mal patrocinado por tu propio demonio gnóstico y por tu ego Samael Ambeor, tu ego Lakshmi Daimon, y de eso vas a querer infectarle la psiquis a tus seres queridos familiares o a la humanidad, y se mete un montón de conflictos porque está dando doctrina de ese demonio psicológico y no se ha dado cuenta que lo tiene pues ya dentro. Se cree perfecto, perfecta, y que está dando 100% la gnosis samaliana y se cree samaliano todavía. Dice que es samaliano, está feliz que sea samaliano. Mejor sea samalians, no samaliano. Revise las 3 últimas letras. Ano. Cree que la gnosis es conocimiento, porque eso le mal programó el ego de Samael Ambeor, sus defectos y su dormidera de conciencia. La gnosis es conocer de conoceres. Esto no es mentiras, esto es verdad. Entonces transforme esa dialéctica, vaya y estudie programación neurolingüística y vea de lo que le está infectando a la psiquis de las personas cuando va con sus falsedades. ¿Crees que la lujuria es negativo? Bendecidos seamos todos con abundante lujuria. O sea, que tengas abundancia. La palabra lujuria viene del latín que significa abundancia, eso es todo. Entonces abundancia en salud, en dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Abundancia en glúteos, que tengas unos buen gluteaje, un buen nalgaje. La dama, por ejemplo, y en el caso del varón, que no esté chupado ahí, pues. Que tenga también su buen cuerpo, sus buenos bíceps, sus buenas piernas, buenas pantorrillas. Eso es ser lujurioso. O quieres andar como raquítico, por ejemplo, medio huesudo, porque no come, no se nutre bien. Mejor ser lujurioso, pues. Ahora, ¿cuál es la solución? Bautiza a esa cabeza de legión de los pecados sexuales con otro nombre, con un nombre real, no con el nombre de fantasía que lo puso Samael Ambeor Jr., patrocinado posiblemente por su ego. Entonces ponga que esa se llama la cabeza de legión de la eyaculadera seminal y actos anales. Elimine esa cabeza de legión que tiene que ver con actos de homosexualismos, mequeadas, lesbianismos, derrames de semen, o eyaculaderas seminales, adulterios, prostituciones, degeneros y más, masturbaciones y un montón de cosas más. No seas paciente, pide a Dios que te elimine la paciencia de tu vida, que se acabe eso. Pide a tu Madre Divina aquello, porque esa palabra significa sufrido, sufrida. Estás pidiendo entonces que te elimine ser sufrido, sufrida, y que nunca seas eso, que seas más bien una persona alegre. Ahora, ¿cuál es la solución? Elimina la cabeza de legión de la ira y que emerjas con paz, calma, tranquilidad, y que tu Madre Divina te ayude y nos ayude a dejar de ser pacientes, sufridos, sufridas. No, que el maestro dijo que tiene que ser paciente, sea pues sufrido, sufrida, viva así, porque está invocando cosas de eso. ¿Y por qué el maestro no fue a revisar pues allí una etimología de esas palabras en un diccionario y toda esa situación? Se enredó, se durmió, estaba dormido. Dice la didáctica del autoconocimiento, según él, un libro de psicología que realmente lo es, pero ya desde el título pues está dormido. Era que ponga la didáctica del autoconocer, no afirmando todavía en psicología que sí miente. Se durmió pues. Ahora tú despierta y corrige esa situación. Corrígela a Samael Ambeor.
ya de los cielos o ya su Bodhisattva Junior, porque ahí está equivocado. Que quién es para corregirle, una conciencia, un alma espiritual, hija de Dios, hijo de Dios, que tienes ADN de Dios y que te despiertas con la misma enseñanza positiva de Samael Aun Weor y corrige sus fallas. Corrígelo en otro libro. ¿Para qué? Para que en este y los futuros siglos las demás generaciones no vayan a infectarse de magias negras emergidas de los egos del maestro, de su falsa personalidad o mal manejo de virtudes que tenía, y que no siga infectando la psiquis de gentes para que no sigan creando esos diablos Samael Aun Weor. Has creado tal vez el demonio psicológico Rabolú, el ego Gargacuchinis, el ego Litelantes, el defecto demonio psicológico, que nada que tienen que ver con Gargacuchinis, Rabolú, Litelantes, dioses cristos de los cielos, y que nada tienen que ver con sus hijos bodhisattvas que son cristificados también, o sea, Gargacuchinis Junior, Rabolú Junior, Litelantes Junior, o la maestra Arnolda, el maestro Joaquín Amortegui, el maestro Julio Medina Vizcaíno. Pero tal vez ha creado ya esos demonios Rabolú y esta peleanza contra las segundas cámaras, contra las terceras cámaras, contra las iglesias gnósticas, contra el maestro Arcuchinis. Porque el maestro Rabolú Jr. creó también esos demonios psicológicos en su psiquis. El ego Gargacuchinis, el ego incluso iglesias gnósticas, que luego cerró lo que es segundas, terceras cámaras y ya no quiso dar rituales. Pero el maestro luego se corrigió, pues eliminaría sus demonios psicológicos, pero ya patrocinó para que sus discípulos, algunos con excepciones, igual creen el ego Rabolú, el ego Garguchinis y sigan con las peleaderas y no quieran dar iglesias gnósticas dentro de iglesias. Uno es mover gnóstico, que puede seguirlo allá, es la parte de no iglesia, y otro diferentes iglesias como ya lo organizó Samael Aun Weor con sus primeras, segunda, terceras cámaras, revisada el concilio de Guadalajara, México, año 1976, y que hay que dar misa gnóstica pública también. O sea, ahí está claro y preciso el norte. Elimina esos diablos psicológicos y va a ver que emerge con paz, con armonía y con una fluidez en las instituciones gnósticas de las diferentes áreas. Bien, en cuanto al ego Samael Aun Weor, el ego Samael Aun Weor, por ejemplo, junto con egos de miedo, no quería posiblemente que sus hijos vayan a parar en una escuela de Estado. Y por un lado, positiva la conciencia de Víctor Gómez, les dio clases en casa, pero no querían que saquen su título escolar. La maestra Litelantes les puso el alto, le puso el alto a la batara, a sus egos y a su mal manejo de virtudes, y les orientó que vayan pues para la escuela, y fueron. Y luego después seguirían sus estudios de colegio, se graduaron, sus títulos, y ya luego se corrige el avatar allí en educación fundamental, que es mejor dejar con una profesión a los hijos. Pero en un inicio no quería por sus egos, sus miedos, y su ego Samael Aun Weor que ya creó allí pues. Tuvo que desintegrar esas cuestiones para fluir con un equilibrio entre lo material y lo espiritual. El ego Samael Aun Weor se cree el único patriarca de la iglesia gnóstica y lo dice allí. Pudo ser que en el Congreso de 1976 lo dijo, en este caso con alguna parte de sus demonios psicológicos que emergía de esos demonios de Hércules, que tenía que eliminarlos ahí en su tercera montaña, porque estaba en la segunda ahí en ese congreso. O pudo decirlo con su virtud mal manejada y dejó una sutil magia negra impregnada en la psiquis que luego causó un montón de problemas, pleitos con sus discípulos maestros y se pelearon por una simple palabra, patriarca. Y se creía ahí Samael Aun Weor que era el único patriarca de la iglesia gnóstica, el quinto de los siete, o sea, su padre espiritual. Pero si sobre él está Jesucristo, otro patriarca, y es patriarca de la iglesia gnóstica. Y sobre Jesucristo está un Jehová, otro patriarca de la iglesia gnóstica. Y todos a los que le estaba diciendo allí eran vicarios, clérigos, dioses sans,
maestros, todos ellos eran patriarcas y matriarcas, o sea, dirigentes de un núcleo social. Eres un padre de familia, una madre de familia, eres un patriarca, eres una matriarca. ¿Eh? Quiere más patriarcas de la iglesia gnóstica, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcoatl, patriarcas en los mundos superiores. De las iglesias gnósticas, porque no es solo una, quiere otro patriarca, léase ahí el libro de Huiracocha, patriarca de la iglesia gnóstica también. Rodolf Reus, patriarca de la iglesia gnóstica. Karl Keyer, patriarca de la iglesia gnóstica. El mismo Aleister Crowell, el maestro Arnoldo Krumheller, patriarca de la iglesia gnóstica. Entonces, ¿cómo que hay solo un patriarca de la iglesia gnóstica? Y esa simple palabra, por no estudiarla, les causó una problemática de división de 5 millones de estudiantes gnósticos, 5.000 centros de estudio en el planeta, en 40 países. Se pelearon en el congreso siguiente de 1978, año 16 de Acuario. Y se abrió cada quien por su lado. ¿Siguiendo a quién? Al ego Samael Aun Weor, que ya lo crearon dentro de su psiquis. Y no entendieron qué es la palabra patriarca, un guía, simplemente un representante de un grupo familiar. ¿Ve? Las enredaderas. Bien, y así tiene que seguir y tenemos que seguir analizando en el trasfondo de su psiquis dónde está ese demonio Samael Aun Weor que te está mal patrocinando tu vida. Y matarlo, destruirlo, desintegrarlo con las meditaciones de muerte de los defectos, con ayuda de la Madre Divina, Dios, la Santa Trinidad, con la ayuda de Samael Aun Weor también, lógicamente, y que muere ese diablo. Y emerjas con una virtud de ser un real discípulo y discípula de Samael Aun Weor. Has creado un ego Dios, un ego Cristo, un ego Jesucristo, y estás siguiendo a un demonio de su propia psicología, a un demonio Dios que está metido ahí en su psiquis, y que cree que así mismo es, y nadie le saca de eso. ¿Quién le va a sacar si tiene que desintegrar primero ese diablo psicológico con horas de meditación para que emerja con virtudes reales y adore realmente o venere o siga el camino de Dios, del Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades? Tal vez estás creyendo con el ego Samael Aun Weor que primero está Samael Aun Weor, primero está Dios, el Padre de toda paternidad, luego la Sacra Trinidad, las energías quetéricas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, luego las energías virginales y del divino Daimón, las energías a su vez de Cristo, Satanás, Cristo, Lucifer, de Dios. Después están los hijos, hijas, dioses, diosas, hijos del Padre Dios universal, que son nuestros hermanos espirituales, pero primero quiere ponerle a Samael Aun Weor o a Jesucristo, o incluso a Jehová. O ha creado un diablo Jehová y le hace creer ese diablo que es el principal creador de todo. Está soñando ahí, está dormida, dormida. Jehová simplemente es nuestro hermano espiritual, uno de los tantos dioses, diosas que ha emergido a su autorrealización espiritual, que nos guía y nos ayuda, obviamente. Bien, así tiene que ir analizando en el trasfondo de su psiquis todas esas situaciones e ir eliminando esos diablos psicológicos con horas diarias, nocturnas, diarias de meditación de muerte posible, y que emerjas a tu conciencia y a una real gnosis samaliana que nos guía primeramente a la gnosis de la energía universal y también a las demás gnosis samalianas. Ha creado un ego Samael Aun Weor que quiere que no hablen de otros autores dentro de la gnosis samaliana, no hables de Upensky, de Krishnamurti, de Gurdjieff, de la maestra Blavatsky, de Huiracocha. Pues si Samael Aun Weor ya lo mezcló todo en su gnosis, está una variedad de gnosis. Entonces él se estudió todas esas sabidurías. ¿Usted por qué no va a ir a estudiar? De esos conoceres libremente en monasterios, en templos, en iglesias. Y para eso están estas cámaras públicas de una manera organizada, ordenada. ¿No ve que el propio maestro Samael Aun Weor se sirvió de esas gnosis y le ayudó mucho en su avance espiritual? Entonces usted no es esclavo de Samael Aun Weor, no eres esclavo de Dios, no eres esclavo de la Sacra Trimurti, eres libre por la libertad, no eres esclavo de Jesucristo ni de Jehová. Y usted puede estudiar lo que quiera, revisar lo que quiera y extraer esa sabiduría y dala también pues en la gnosis samaliana. Da tu gnosis, la tuya, tus gnosis, tus sabidurías. Y obviamente
Hágale comprender a las personas que está en gnosis samaliana que le dirige a las varias gnosis conscientivas, que la gnosis samaliana es una de las tantas de millonadas de gnosis existentes en en otros mundos, otros universos. Hermanos y hermanas, alabemos a Dios allá donde estáis, seguí la praxis, seguí la cámara, os recomendamos. Om Masi Padme Hum Masi Padme Hum Om Masi Padme Hum Masi Padme Hum Om Masi Padme Hum Masi Padme Hum Masi Padme Hum Masi Padme. Vamos a desarrollar los centros magnéticos con el yoga de la risa. Llevad allí la energía a los chakras, centros magnéticos, para que puedas allí despertarlos. La I de agudo a grave, grave, agudo, etc. Y que sea con carcajada, fuerte, duro, con energía, para que desarrolles y generes hormonas de la felicidad. La E. La U. La A. La U. Activa tu chi. Sana Tirbar para dejar la pensadera. Tirbar. Tirbar. Sanator. Llevando la energía a los centros magnéticos.
Torn, torn. Asana Fa para el despertar de la conciencia. Fuerza maravillosa del amor. Aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Sana Isis. Ram, io, candil, bandil, Isis. Proseguimos con la danza de los derviches. Allá donde estáis, benefíciate de la praxis, seguid el yoga. Prepárate para recibir aquellas bendiciones que así lo pedimos al Padre Dios Universal, Padre de toda paternidad, a sus energías, la Sacra Trimurti, y a sus hijos, los dioses, diosas, nuestros armas espirituales, y nos bendigan con todo aquello que cada quien anhela. Concéntrate y recibe. Que seamos bendecidos ya con más salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, paz, armonía. Si anhelas seguir tu carrera de Dios, diosa, practiques Arca Coradi y emerjas a tu iniciación. Haced vuestras súplicas personales. Que aquellas bendiciones de Jehová, Sirio, Sanakumaram, Melquisedec, Samael Ambeor de los cielos y su bodhisattva, Samael Ambeor Jr., Lakshmi Daimon de los cielos y su bodhisattva, Lakshmi Daimon Jr., Jesucristo, Yeshua en Pandirá, os bendiga. Que Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Cocapa, Kalishwango, Dingo, Tantor, nuestros armas extraterrestres cristificados de este y otros universos, los positivamente bien intencionados hacia nosotros, y nos bendigan en aquello que estás suplicando, pidiendo allá desde donde estéis. Todo lo aquí pedido, teurgizado, magiado, en sí orado, se cumpla, se cristalice en lo físico e interno por misericordia divina y con el aval de ti, oh Dios, y tu sacra ley divina superior, tus energías y jerarquías. Así es y hecho está. Aum. 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 Asana Sig. Acordaos que ese ego, demonio, Samael Ambeor, ese defecto psicológico que has creado en tu psiquis, te impide que bailes, te impide que cantes, te impide
que te desarrolles en las diferentes áreas de la vida y en salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva. Entonces, por ende, a trabajar en aquellas meditaciones de desintegración de ese diablo y emerge con una real gnosis samaliana. Vaya, haga una buena bailoterapia en su casa, genere hormonas de la felicidad. Vaya, revise eso de las hormonas. Haz bailoterapia con tu pareja allí en tu casa, con tu familia. Pon reggaetón, pon merengue, pon cumbia, pon salsa y todo aquello. Y disfruta de ese sentir de hormonas de la felicidad en ti. Cantas karaoke, pon la música que anheles y cántala allí, disfruta de aquello. Obviamente, busca mayor selección en las letras, pero no te limites. A su vez, quieres desarrollarte en arte, en películas, en un estilo Hollywood, en un estilo como los mejores artistas del mundo. Vaya, aprenda de ellos mismos sus técnicas. Entonces toma técnicas de vocalización de Michael Jackson, por ejemplo, y pon en YouTube y comienza a practicar. Vaya, aprenda también de un Mozart, de un Beethoven. Quieres desarrollarte en el campo de negocios, sea un millonario, millonaria, un trillonario, y haz caridad infinita para la humanidad, para tu propio bien, que te generes Dharma. Desarrollate en la industria. Ya estudia ahí el Cristo Social de Samael Aun Weor, que le incentiva todo aquello. Educación fundamental, también introducción a la gnosis y más. No te limites, porque la gnosis samaliana jamás te limita, más bien te expande. Y todo aquello que aprendas, fíltralo con tu conciencia y saca tus gnosis y compártelas con la humanidad. Hemos visto esto desde el Lumicial Evangélico Bíblico Concientizacional Lakshmi Daimon. Este monasterio, Lakshmi Daimon Cherusher, Judas Iscariote fiel de la ciudad de Cuenca, Atenas del cuarto planeta. Atentamente, Swichertav, Lama Monje, Abad Misionero. Om sea fuerza, Om sea amor. Paz inverencial. Toma el baile como transmutación de energía sexual. Suda allí, transmuta energía sexual. Haciendo bailoterapia ahí con reggaetón, con cumbia, con salsa, con rock, con trap, etc. Y pide a la Madre Divina y a Dios que con esa energía transmutada muera el ego, diablo, defectos psicológicos, Samael Aun Weor, y emerjas con las virtudes divinas. Y seas un real discípulo de Samael Aun Weor. Revisa la sabiduría de los paramitas, que no les cuadra ciertos complejos dogmas, falsos moralismos de otros maestros de otras gnosis. Despierta, sé libre o la libertad transmuta bailando. Transmuta energía sexual. Luego de bailes, cantos, haz una teoría creacional para traerte a tu vida más salud, amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva.